Bien, buenas tardes. Bien, quiero que mis primeras palabras sean de, como no puede ser de otra manera, de agradecimiento a nuestro querido amigo Pepe Baena Rojas, que hace unos meses me propuso que fuese la Academia el sitio para presentar su libro El vuelo del tiempo. Y también a todos ustedes por estar esta tarde a las 7:30, no es una hora demasiado buena, quizás demasiado temprano, pero bueno, aquí estamos los que estamos y yo creo que es suficiente el compartir unos momentos de cultura que, como he dicho muchísimas veces y mis académicos me han oído muchas veces, que la cultura tiene que ser el centro de debate social. Para nosotros es un honor, como digo, el presentar el libro El vuelo del tiempo. Fijaros, os voy a decir que nuestra academia, en su programación anual, todos los años organiza del orden de 2 a 3 actividades en relación con la poesía. Y vamos a culminar hoy el curso 2021-2022 justamente con la presentación de un libro que a mí me ha llamado mucho la atención, porque realmente, lo puedo decir y ahora que no me escucha nadie, con un cierto temor, se ha metido Pepe Baena en un berenjenal científico de mucha categoría, como comentaremos en mis palabras finales cuando cerremos el acto. Para nuestra academia, la poesía, como digo, ha tenido una presencia importante en todos los años, desde el año 1995, y como todos ustedes saben, la poesía se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, las emociones y reflexiones que pueden expresar el ser humano en torno a conceptos como la belleza, el amor, la vida o la muerte. Pero también tiene un maridaje muy importante con la ciencia, y no solamente con las ciencias denominadas blandas, sino con las ciencias duras, como hoy lo va a presentar aquí, o por lo menos esa es la visión que yo he sacado al leer con muchísimo detalle el libro El vuelo del tiempo. Y yo, sin más preámbulo, para no alargar demasiado el acto, le voy a dar la palabra a nuestro académico Benito de la Morena, que hará la presentación del libro, cuando pueda. Muchas gracias. En primer lugar, desearía agradecer profundamente a don José Baena el detalle que ha tenido de pedirme que fuera yo la persona que le presentara. Cuando Pepe me lo comenta, me viene una incertidumbre y, evidentemente, me doy cuenta que es un amigo el que me lo está pidiendo. Es evidente que a un amigo no se le puede negar nada. Y entonces me animé, de alguna manera, a introducirme en un mundo que realmente me ha resultado altamente satisfactorio, porque me ha reflejado que la imaginación, las ideas que yo tenía sobre cómo era él, de alguna forma, a lo largo de los años, está totalmente calcada en un libro además muy bien escrito, Y como decía Sisto, ahora nuestro presidente de la Academia, esa mezcla de humanidad, esa mezcla de ciencia, refleja un sentimiento que no todo el mundo es capaz de tener. La sensibilidad es propio de la persona. El conocimiento se adquiere, la sensibilidad nace con uno. Por eso la mezcla de la poesía y la mezcla de la ciencia que Pepe ha reflejado en su libro, para mí, personalmente, ha resultado altamente satisfactoria. Con el fin de no extenderme en exceso, quizá por la emoción propia del momento, he preferido escribir, y si ustedes me lo permiten, voy a leer. Siempre pensé que presentar a un amigo era tarea fácil, por eso de que uno cree conocer sus grandes virtudes y asumir con tolerancia sus escasos defectos. Pero a la hora de tener que analizar su figura y pronunciarse sobre los méritos de susodicho, tiembla el pulso y la palabra ante el temor de no ser ecuánime. Aún así, se asume el riesgo y uno se adentra en la aventura y la confianza de saber ser comprendido y perdonado. Mi amigo Pepe Baena, don José para los actos serios, proyecta una personalidad que se avala en sus poemarios
pensamientos trascendentes y búsqueda de una verdad inalcanzable donde la cultura prepondera y se convierte en su guía eterna, esa que él no desea abandonar, pues es parte de su motivo de vivir. Y al igual que con los buenos vinos sucede, los años le hacen madurar para deleite de los que aún podemos beber de sus palabras. Y a través de la metafísica, don José busca también su inspiración, lo etéreo, lo universal, aquella visión indescriptible para cuya contemplación hace falta acudir a ese mundo que nos transporta hacia un ser, con mayúsculas, que solo puede sentir en determinados momentos de su éxtasis personal. Y entonces se abre a la luz y fluyen las palabras que entonan sus versos. Debo decir que el vuelo del tiempo me ha sobrepasado y me ha permitido conocerle un poco más, por lo que le agradezco que me haya ofrecido el privilegio de presentar su obra, una oportunidad extraordinaria para un físico amante de la cultura y que también busca en la observación del universo el sentido de una vida donde la lógica prepondera en detrimento de una fe que, con el paso de los años, se va haciendo cada vez más necesaria. ¿Desde dónde y hasta cuándo? Verso con el que inicia el poemario, vamos recorriendo el camino acompañando a los grandes científicos quienes a través de sus lógicas pretenden explicar lo inexplicable. Pocos, muy pocos, serán capaces de llegar a comprender, ni tan siquiera intuir, la profundidad de esas teorías que terminarán por encender la gran llama con la que la ciencia pretende iluminar el camino hacia su verdad. Y resulta curioso que nuevamente sea a través de un filósofo la vía que nos permita dar otro pequeño paso hacia la comprensión del gran misterio, usando el pedestal de la poesía. En su poema El origen, denota que la incertidumbre es algo que no llegará a comprender. Quizás, si fuera capaz de navegar por esa curva espacio-tiempo que le llevara al comienzo del todo o de la nada, quizás, digo, encontraría respuesta. Pero sospecho que deberá conformarse con mirar hacia las estrellas e imbuirse en su dulzor hasta escuchar su canto, ese sonido que acompaña a la danza sideral de Hubble, cuyas imágenes nos proyectan hacia la profundidad de un cosmos que podría incluso hacernos asumir la necesidad de aceptar a un Dios creador sin resbalar en el umbral de la puerta que nos abre el sentido común, evitando ser proyectados nuevamente hacia el abismo infinito de los sueños que los laberintos de Laplace ofrecen. Mi presente no es mi presente, ni mi pasado es mi pasado, mi futuro es mi futuro, asegura el autor para introducir un nuevo poema en el que confiesa que ya no soy yo, sino otro distinto de aquel que era, y va acelerando su caminar hacia un caos personal propio de aquellos que desean conocer el orden y el desorden de las grandes teorías sobre el universo, en un peregrinar sin descanso que le agota y le sume en el más profundo agujero negro de las exorbitantes galaxias de la vida. Pero en su desasosiego prevalece la esperanza y nuevamente se aferra al mundo de las probabilidades, de ese caos determinante de Laplace que le hace soñar con una quimérica ilusión que enajena el pensamiento, provocando su huida diligente hacia ese niño que fue y los sencillos sueños que alimentaron su alma. Sueños perdidos, mundo eclipsado, luchas pasadas, la memoria del hombre sumergida en una extravagante nada sideral, dice el autor. Y se pregunta, ¿para qué la vida? ¿Para qué la esperanza? Y grita en su agonía, ¿por qué? Y se siente solo y reza y quiere caminar al encuentro de Dios, pero sigue solo y buscando. Podría seguir desgranando frases y emociones de sus poemas, pero me parece más adecuado que su misterio lo descubran los lectores. Sí desearía terminar mi presentación diciendo que con esta lectura he percibido una profundidad de pensamiento en don José que le engrandece la imagen de intelectualidad que ya gozaba. Y no solo por el excelente estilo con el que nos lo ha transmitido, sino también por su valentía al descubrir ante nosotros sus sentimientos en un tema tan complejo y personal. Querido amigo Pepe, mi admiración y mi respeto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Benito. ¿Tiene la palabra? Buenas tardes. Quería dar las gracias en primer lugar a la Academia Iberoamericana de la Rábida por ser el padrino en este bautizo y por su defensa constante y decidida de la cultura en Huelva, buscando siempre la excelencia. A su presidente, Sisto Romero, con quien comparto amistad y amor por la ciencia y la literatura. A la Fundación Caja Rural del Sur, que nos acoge amable y generosamente en este espléndido salón de actos. A Benito de la Morena, por su presentación generosa y cariñosa. Por su afecto hacia mi persona y hacia mi obra. A mi amigo queridísimo Fernando Arrabal, por su fractal realizado especialmente para la portada del Vuelo del Tiempo. Muchas gracias al público presente que hace posible y justifica esta presentación. Mi poesía os lo agradece. Yo soy, creedme, reacio a publicar y a presentar mi obra. Siento pudor y vergüenza y no sé por qué. Y aunque es ella hija mía, carne de mi carne, sangre de mi sangre, a veces producto de un acto de amor, otras veces producto de una insólita violación, existe en plenitud y navega por celosos mares con absoluta independencia. Siempre he mantenido que escribo porque no puedo evitarlo. No disfruto con el acto de escribir, más bien al contrario, y dudo continuamente de la bondad de lo creado. Prefiero mirar el mar plácidamente, charlar despacio con un amigo, paladear un buen vino, pisar el suelo de mi amada Portugal, que escribir. La escritura, estoy convencido, es un artificio, un remedio de la vida. Escribimos porque el mundo es imperfecto. Lo importante de verdad es respirar, reír, hablar, amar, contemplar la belleza de lo que nos rodea, vivir. Pero debo reconocerlo también, la poesía, el arte, enriquecen nuestros sueños y justifica que le rindamos culto en el altar de la palabra a su latir desmesurado y sublime. A pesar de todo, a pesar de uno mismo. Confieso que el vuelo del tiempo ha supuesto un desgarro profundo, una ruptura que me ha conducido desde la nada existencial en la agonía del vivir hasta los límites imaginados del infinito del ser. Me he enfrentado al reto de la existencia desde la poesía, la ciencia y la filosofía. Al menos esa ha sido la intención. He mantenido siempre y sigo manteniendo que una teoría científica, la cadencia armoniosa de una ecuación matemática, el insondable misterio de un átomo bailando en la frontera de un agujero negro, horizonte de sucesos, el giro constante de la Tierra alrededor del Sol, la precisión del caos aparente en todo lo que nos rodea, el concepto matemático de infinito y de conjunto vacío, la aleatoriedad en un sistema caótico, contienen tanta poesía como el misterio indescriptible de un beso compartido o el milagro de una rosa en una hermosa mañana de primavera. Recuerdo que de pequeño me entusiasmaba el mar, que comía carne de membrillo mientras el sol caía sobre los hombros de Colón, quemando el horizonte. Recuerdo el silencio de Saltés, las tempestades, el viento del invierno. Recuerdo a Peluso, el perro de mi padre, que apareció un día en la orilla de la playa temblando de frío. Recuerdo el olor a marisma, el color de los juncos, los eucaliptos poblados de gorriones. Recuerdo mi soledad.
No sé si la forma de mis poemas tienen algo que ver con todo esto, pero yo siento que son una misma cosa. No sé si cambiará alguna vez el significado de mis recuerdos. Lo que no puede cambiar es lo que quise y lo que quiero. Todo lo que amo en ese gran acto sagrado de posesión que trasciende de lo cotidiano a los puros límites de mi poesía, conformándola. Ese acto amatorio que chorrea por mis dedos es una aventura a la que me lanzo cada mañana, consciente de que mi amada, como en el petrarquismo, es la amada enemiga. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Pepe. Bueno, ahora cualquier persona que está en la sala, si queréis interpelar a nuestro queridísimo poeta, aunque el libro no sé si lo conocen, pero bueno, de alguna manera Pepe es muy conocido y ha abordado temas que son verdaderamente increíbles, ¿no? Como les voy a mostrar a continuación, por lo menos bajo mi óptica. Y en ese sentido, ¿hay alguna persona que quiere preguntarle algo a Pepe? Bueno, Pepe, no sabía que tú estabas escribiendo ese libro, me lo podía haber dicho. Pues sí, debería haberlo hecho, Manolo, porque tú siempre has sido... Has sido siempre mi hermano mayor y mi guía, sobre todo en los vericuetos de la métrica, del soneto. Sí, te lo podía haber dicho. Pero bueno, ha sido me costó mucho tiempo, Manolo, y me ha costado sufrimiento y no ha sido fácil, ha sido un parto difícil, la verdad. Lo creo absolutamente bien. Ha sido difícil. Lo sé, todo lo que tú puedas sentir, contigo lo siento. Gracias, Manolo. Bien, y yo, para romper el hielo, me gustaría, antes de mi intervención, el que me explicara por qué le hablas el demonio de Laplace. O sea, Laplace fue uno de los grandes matemáticos y hablas de un concepto ahí que es un concepto que regula justamente el comportamiento de lo que se llaman los sistemas dinámicos. Son los sistemas que se mueven a lo largo del tiempo y que crean caos. ¿Por qué le llamas el demonio de Laplace? Ese concepto de demonio, ¿por qué? ¿Por la profundidad del propio Laplace o porque realmente...? Laplace sí lo nombraba y claro, cuando no podía explicar, digamos, lo indeterminado, lo indefinible, incluso el mal, si lo llevamos a un terreno metafísico, hablaba del demonio de Laplace en cuanto que hay una interrogación al final de todas nuestras preguntas. Laplace es fascinante, como es fascinante cualquiera de lo que aparece de las teorías científicas en las que la belleza de un agujero negro o la teoría de caos de Prigogine que me fascina, ¿no? Eso es para hablarlo despacio, sí. Bien, es que cuando hablas de los agujeros negros, si nosotros pudiésemos hablar de agujeros negros, cualquier número irracional es un agujero negro. Por ejemplo, el número pi es un agujero negro numérico, porque todo aquello que se aproxima a algo, raíz de 2, es un agujero negro numérico. O sea, todo aquello que es capaz de absorber y tener como límite a algo. Y en ese sentido, cuando él habla, porque es profundo realmente lo que él habla, cuando leáis el libro de Pepe es absolutamente fascinante, porque habla de un concepto que es el concepto de infinito. Y yo os puedo decir, y perdonadme por el tema por deformación profesional tal vez, el concepto de infinito es uno de los conceptos más difíciles que hay en la ciencia y concretamente en matemáticas. Porque hay una retroalimentación entre dos ciencias, que es la filosofía y la matemática. No sería posible entender el infinito matemático sin la filosofía. Y Manuel Carlos decía, toda ciencia tiene de ciencia lo que tiene de matemáticas. Yo a mis alumnos que doy clases en ingeniería les digo que serán mejores ingenieros
contra más matemáticas sepan. Y en ese sentido yo creo que debemos ir en esa línea. Y no hay que tener temor a la ciencia. Hay un libro maravilloso de Robert Duncan que habla sobre el miedo a la ciencia, precisamente. Y una cosa que me gustaría comentarle es que una de las cosas que a mí me molesta, sino que cuando vamos a un congreso y, por ejemplo, y una de las autoridades políticas o académicas interviene, lo primero, en un congreso hablo de matemáticas, ¿no? Dice, yo es que cuando chico odiaba las matemáticas. Y eso se dice con cierta frecuencia. Y realmente la culpa de que eso se diga, fundamentalmente, la hemos tenido los profesores de matemáticas que no hemos sabido llegar a esa profundidad de lo que significan las matemáticas, ¿no? Pues yo, por mi parte... Me gustaría hacerle una pregunta. Claro, por favor. Pepe, leyendo tu libro, evidentemente uno descubre lo que está buscando. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿has encontrado algo? La verdad es que no, Benito. La verdad es que no. Bueno, encontré dolor en mí, no en lo que buscaba. Encontré incertidumbre. Yo en el último poema del libro, porque empieza con el Big Bang, y termina con la muerte del Sol, lo que supuestamente sería, dentro de miles de millones de años, la destrucción de la Tierra y de nuestro sistema, de nuestro mundo, el mundo que conocemos. Entonces, cuando me abismé en lo que dice Sisto, en el infinito, y en lo que imaginarme, lo que sería la muerte de nuestra civilización y de todo lo creado, que nosotros no estaremos aquí, lógicamente, pero eso me llevó a unos agujeros negros profundos. En el agujero negro no existe, como bien sabéis vosotros, no existe el tiempo, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Ahí se pierde todo. Bien, pues yo me abismé en una situación en la que efectivamente no encontré respuesta, ninguna respuesta. Ni encontré respuesta en la religión, quizás porque me falte fe, ni encontré respuesta en la ciencia, ni encontré respuesta en la filosofía. El único consuelo, el único placer que encuentro es en la belleza del observado. El único placer. En la poesía. Bien, ¿alguna intervención más? Sí, a mí me gustaría, con permiso. Sí, claro, eso. Pepe, tú hablas, cuando has comentado, hablabas de los supercenteros ahora, pero también en tu presentación has comentado que cuando digamos que tienes una fuerza que te obliga, pero que sufres. Y yo apelo a Pepe el poeta que nos explique un poquito ese sufrimiento, porque y más si me imagino que será en este caso concreto o siempre te ocurre cuando te pones aquí. Bueno, yo, verás, yo conozco a creadores, muchos creadores, que disfrutan creando, pintando, componiendo música, componiendo un poema, escribiendo una novela, ¿no? Y yo los admiro. Yo no, yo escribo, como he dicho, porque no puedo evitarlo. Es un defecto de nacimiento, suelo comentar muchas veces. Pero no me produce, yo tengo escribo continuamente, todas las mañanas, pero tengo ahí un texto y le di vuelta a los rumios, ¿no? Pero sufro realmente. Sufro primero porque el sentimiento que me empuja no me es placentero, aunque lo fuera, el inicio. Y sufro también porque lucho con la forma, por querer expresar de la mejor forma aquello que yo, digamos, he sentido o he imaginado. Entonces, bueno, es una cosa mía. No digo que esto deba ser así, ni muchísimo menos. Dios me libre. Pero, y la cuestión es por qué lo hago. Es que no lo puedo evitar. No puedo evitarlo. Además, soy bastante torpe en muchas cosas en la vida. Y entonces lo único que medio regular hago es rellenar algunos folios, pero regularmente, tampoco demasiado bien.
Pero sí, verdaderamente no disfruto. Pero bueno, cuando ya has terminado de dar forma y lo has terminado de expresar todo lo que te gusta y cómo te gusta, cuando lo ves terminado, lo lees y te escuchas a ti mismo, ¿no sientes placer en eso? No, lo que creo que a veces no. Creo que he hecho algo que parece que está bien, desde mi punto de vista. Pero claro, la percepción subjetiva de la obra, del propio autor, no es la única percepción de la obra. La percepción subjetiva del autor tiene que complementarse con la percepción de otros observadores. A veces los creadores no tenemos un sentido crítico suficiente y creemos que algo que producimos que es deficiente es bueno. Entonces esa duda a mí me asalta continuamente. Bien, digo, ¿tendré suficiente capacidad crítica para esto? ¿Sabré que realmente este producto, cuando creo que más o menos me siento satisfecho, pues sí, hay una pequeña satisfacción, pero si te comparas luego y lees a Juan Ramón, o lees a Neruda, o lees a cualquiera de los grandes, tú dices, Dios mío, ¿qué soy yo? Absolutamente nada. Y como dice mi amigo Ricardo Bada, cuando le mando un texto, Pepe, si no has aportado nada nuevo, ¿para qué lo haces? Rómpelo. Es cruel, muy cruel, Ricardo, pero lo quiero mucho. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Es terrible. Siempre hay una aportación y sobre todo si a ti te ha aportado. Cierto. Sí, puede ser. Una pregunta, Pepe. No he leído el libro, pero sí había oído hablar de él. Entonces, es una pregunta que tiene dos partes, como los exámenes. Primero, ¿has terminado? Quiero decir, ¿este libro está terminado? Y segundo, ¿cuándo supiste, si está terminado, que habías acabado? Bueno, yo creo que no está terminado, Guillermo, porque resulta que sigo escribiendo y quiero salir porque no me gusta, yo rompo, ¿no? Bueno, me imagino que como cualquiera, ¿no? Cualquier creador. Pero si escribo un libro, por ejemplo, escribí un libro de poesía erótica, ¿no? Pues, y ahora escribo un libro cuya base es la ciencia, pues son cosas diferentes. Me meto en ámbitos distintos, ¿no? Yo. Otros no sé. Porque yo quiero romper y no seguir con lo que estaba haciendo. Me canso, ¿no? Sin embargo, este libro me arrastra, porque ahora el último texto que estoy haciendo, que es un solo poema, le estoy dando vuelta y hay reminiscencia de lo que queda de ahí. Eso por un lado. Por otro lado, no quisiera seguir con ello, porque me provocó dolor y casi una depresión. El libro es producto de 12 años. Y además de sumergirme en las teorías científicas que ya conocía de alguna forma, pero que por mi estudio, por mi lectura, y sumergirme en ella, que me provocó todavía más incertidumbre. Entonces, quiero acabarlo. Yo quiero que se quede aquí. No quiero seguir más. Eso es lo que quiero. ¿Alguna cuestión más? Sí, por favor. También aquí a la izquierda. A ver, yo a matemáticas, con lo cual me ha parecido, no sé, el punto que tiene me ha parecido interesante. Pero claro, para mí las matemáticas son algo muy vivo, muy emocionante. Dinámico. Claro, no me da tiempo a leerlo, a leer el libro. Y he estado yendo hacia algunos y sin embargo me transmite un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ese dolor, no sé si sería oportuno. ¿Podrías leer alguno? Sí, puedo leer un texto breve para no... hay un poema que se llama El principio de incertidumbre, que lo rescaté, donde
El principio de incertidumbre es un concepto físico realmente difícil. Decía Heisenberg, que fue el que lo elaboró, en una conferencia en París, que dice, solo 3 personas lo entienden, se refería a Dios, a él y a otro más, no sé quién era. Y creo que no lo entiende nadie, el principio de incertidumbre, ¿no? Que más o menos no se puede saber el momento y la velocidad de un átomo circulando. Y si nosotros como observadores observamos el movimiento del átomo, al tener que observarlo, el observador influye en el experimento. Esto es fascinante, porque nos pasa en la vida, cuando hablamos con alguien. Yo es que hago las relaciones continuas, ¿no? Y Rödinger, otro científico, pues para explicar el principio de incertidumbre, de alguna forma, puso la paradoja del gato de Rödinger, que es un gato que está metido en una caja con un veneno y que no sabemos si está vivo o está muerto. Fascinante, fascinante. Bueno, pues, a mí me fascina, claro. Qué tontería. Y este principio de incertidumbre dice, si arrojara sobre ti un cuanto de luz, un beso, ¿transformaría tu universo del ser en certidumbre? Te quiero. Hacia la frontera del caos, un solo fotón de rayos gamma proyectado sobre tu corazón, una caricia. Desplazaría tu realidad hacia un microcosmo donde el conocimiento no sería posible, la muerte. Posición y momento. ¿Cómo tenerte? Amor. Hoy he derrapado en la cometa cósmica y he visto las huellas del caos en las arenas del tiempo. Quisiera matar a Heisenberg. Es la incertidumbre, pero yo digo cómo la posición y el momento del electrón en su movimiento es como cuando alguien ama, es el sentimiento del amor, porque no se puede explicar ese movimiento, ese sentimiento al mismo tiempo confluyente en el ser amado y en el que ama. Es una forma de, efectivamente, ¿no? También hago un poema a pi, al número pi, que estuvimos hablando el otro día, Sisto y yo, porque es fascinante también, es infinito. Y te alarma. Y yo iba siguiendo el número pi y me iba agobiando, me iba porque me estaba metiendo en el número pi. 3, 14, 15, 9, sigue. ¿Dónde termina esto, Dios mío? ¿Habrá un final? ¿Hay un final como hay un final para nosotros? Yo suelo comentar que, digo siempre que, Dios mío, que exista la muerte, porque no podría resistir la eternidad. Que esta infinito, continuo y constante es tremendo para mí, solo el pensarlo, ¿no? Pensar en ese concepto de infinito. No lo concibo, no sé si esto sí es nuestra limitación mental. No lo sé. Sí. Ahora que estás tú aquí, más. Estoy contento, sí, no, lo he pasado mal, sí. Pero yo realmente hasta, sí, puedo decir que no estoy triste ni muchísimo menos, en absoluto. Bien, ¿alguna intervención más? Yo voy a seguir preguntándote, porque si tenemos todavía un poquito de tiempo, si te parece, a mí hay una cosa que en tu poema Devenir, nosotros organizamos en la Academia un ciclo de conferencias que se llamaba Del origen del universo al misterio de la vida. Así es. Ese fue el título, donde intervino físico, Benito de la Morena, intervino un biólogo y faltaba una pata. ¿Y qué cree usted que faltaba en la pata? La religión, la filosofía. Y invitamos al obispo,
al anterior. Y nos habló justamente, y una de las preguntas que yo le interpelé, o sea, le hice a nuestro obispo anterior era, le hice esta cuestión, digo, ¿fe, razón o ciencia o fe, razón y ciencia? Fe y razón o ciencia, es decir, jugar con la conjunción y o. ¿Por qué? Porque ha habido muchos grandes científicos que han sido agnósticos, no han creído en la existencia de Dios, sin embargo, al final, en los momentos finales de su vida, se han agarrado a ese clavo ardiendo para presentarle. Y de alguna manera, nuestro querido Pepe, en su poema Devenir, pues si me permitís, lo voy a leer, porque voy a leer solamente, dice, a punto estoy de llegar a comprender a Dios. Si fuese posible la tal aventura vacilante, si fuese posible vivenciar los niveles del ser absoluto. En el umbral mismo del porqué resbalo, lentamente, presa del espanto, hacia inextricable abismo impenetrable de lo finito, en un persistente e indestructible devenir incierto. Gozo del llanto en las puertas del invierno, fría mis manos sobre el mármol de la sombra. Un suspiro interminable me convoca al cielo de la noche, donde mi sangre se estremece a borbotones. Devenir, proceso de ser en fuego y aire. A punto estoy de comprender a Dios. ¿Qué me dices de eso, compañero? Bueno, yo ahí me enfrentaba ante la pregunta del... Bueno, yo no creo en un Dios personal, vamos por partes, pero ante el enfrentamiento del concepto de la idea metafísica de Dios, yo me abismaba igualmente. Y entonces, viendo la creación, viendo el universo, viendo las galaxias, observando todo esto, yo me sentía, en este caso, me sentía unido con todo el universo y con toda la creación, y por eso decía, estoy a punto de comprender a Dios, estoy a punto de comprender el por qué algo de esto tiene sentido. Tiene sentido. Bien, pues si no hay ninguna intervención más, pues pasamos, por tanto, a la última parte de una breve intervención. Y permíteme, querido amigo Pepe, pues que de alguna manera, y te pedí permiso para presentar el concepto de fractal y de caos, o sea, dentro de unos momentos, de lo que él expresa aquí. En mi caso, en la facultad, como matemático, soy un rara avis, o por lo menos algunos piensan que lo soy, porque defiendo las humanidades en el sentido de aquellos que nos dedicamos a la docencia e investigación. Yo sigo insistiendo, y lo digo una vez más y lo seguiré diciendo, es la humanización de la ciencia. Estoy convencido plenamente. Pero también de alguna manera reclamo lo que doy en llamar la cientificidad de las humanidades, que es lo que de alguna manera, cuando leáis el libro, y los que hemos tenido la oportunidad, hemos sacado en consecuencia. Hace unos meses intervine en una jornada, en un encuentro de academias iberoamericanistas de Andalucía en Cádiz, en la que, con el título Algunas reflexiones sobre la divulgación del conocimiento científico, expuse que el buen manejo del conocimiento desde la epistemología, que habla nuestro querido Pepe también en su libro, en la investigación científica permitirá dar respuestas correctas y técnicas a determinadas hipótesis con un abordaje sistemático de tópicos dedicados a dar una caracterización general del conocimiento, al problema de la verdad, de la justificación, de la percepción, la inducción, la memoria, el autoconvencimiento, en definitiva, el conocimiento de otras mentes. No estoy muy seguro, pero en esta línea me atrevería a decir, con riesgo de equivocarme, y eso seguramente me lo diréis los que conocéis bien a Pepe Baena,
que con esta nueva aportación, el vuelo del tiempo, no vaya a quedar ajenos sobre temas de gran importancia en la historia de la ciencia, que aborda con solvencia y que, si me permitís, hace realidad en algunas cuestiones sobre la información científica. Esta no es solo esencial para los científicos, el político, el empresario, el público en general, que necesitan tener también esta información. Mucha gente percibe que ni los medios de comunicación ni la prensa científica especializada proporcionan la información que se necesita. Creo que hay un error, a mi juicio, y siendo positivista, que el desarrollo de la ciencia en las universidades debería de dar a conocer más a la ciudadanía de una manera cercana, sencilla, la investigación que se está haciendo. En Huelva, de alguna manera, en las universidades andaluzas, a finales de septiembre se hace siempre lo que se llama la Noche de los Investigadores. Y en más de 200 universidades de toda Europa, lo que se hace es mostrar la investigación que hacen nuestros investigadores. Y eso es bueno, esa divulgación científica. La información general ya no es suficiente y la especializada es comprensible solo para el que ya lo sabe. Entonces nos preguntamos, ¿quién llenará ese vacío? Pues esa pregunta se la hacía Jenny Croen en su interesante obra La disciplina de la curiosidad. Como les decía en mis primeras palabras, creo que hay que romper la barrera del miedo a la ciencia, propugnando una adecuada divulgación en las aulas, como usted decía antes, de la filosofía y concretamente la filosofía en la historia de la ciencia, entendida desde el concepto que defiende la misma tradición que fija sus orígenes en la antigua Grecia, concebida como la historia de las ideas y de su evolución desde un punto de vista cronológico, con un lenguaje más comprensible en sus formulaciones y el reconocimiento social de la labor científica. Qué mejor oportunidad que la de hoy, querido Pepe, al presentar tu libro El vuelo del tiempo. Un comentario para finalizar. En la página 16 del libro aborda Pepe en su poema el concepto de caos. Y esa idea de caos que todos tenemos, él escribe: orden y desorden se columpian en prolongados calendarios dominados por estructuras disipativas de relojes borrachos que desde la irreversibilidad caminan hacia la anarquía oscilante. Territorio yermo donde el ser vencido y penitente no tiene ya certidumbre a las que asirse. Prigogine, al que él ha hecho alusión, tensa el arco. Así termina el poema. Prigogine era un físico, químico, sistémico y catedrático ruso, nacionalizado belga, que obtuvo el Premio Nobel de Química en el año 1977 y utilizó la teoría del caos en sus investigaciones sobre los siguientes conceptos. El tiempo. ¿El tiempo tiene un inicio? ¿Cómo se imprime el tiempo en la materia? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cómo apareció el tiempo en el universo? ¿El tiempo apareció con el Big Bang o antes? ¿Cuál es el tipo de sistema dinámico que puede conducir a la irreversibilidad? Pues bien, en la teoría del caos como sistema dinámico se puede referir a la bolsa de valores para un economista o el corazón humano para un médico. Y algunos científicos consideran la teoría fractal, que supongo que ustedes habrán oído del concepto de fractalidad, como una herramienta necesaria para estudiar sistemas dinámicos. La relación que existe entre los fractales y el caos es que aquellos son una manera de representarlo gráficamente. Y ahora lo voy a hacer yo, si me permitís unos segundos, porque además le pedí permiso a mi amigo Pepe para hacerlo. El alemán Haudor planteó la idea de que los objetos tuviesen más de 2 dimensiones, pero menos que 3, lo cual dio origen al término de dimensión fractal. Entonces, todos pensamos que el punto tiene dimensión 0, la línea tiene dimensión 1, el plano tiene dimensión 2 y el espacio dimensión 3. ¿Ustedes creen que puede haber objetos que puedan tener dimensión 1,57 o 2,38? ¿Podría ser eso un concepto? Pues bien, a partir de ese momento se intentó demostrar que dichos objetos pueden darse en la realidad.
Y esa definición de fractal la dio Benoit Mandelbrot, un matemático polaco, nacionalizado francés, y desarrolló toda su investigación en los Estados Unidos, quien considera fractal aquellos objetos con tamaño y orientación variable y que en cada instante tiene un aspecto similar al anterior. Por ejemplo, esto que les voy a enseñar. El brócoli, que es lo que se enseña a nuestros alumnos, un brócoli. Esto tiene dimensión fractal. ¿Por qué? Porque si ustedes cogen un trocito de brócoli, a mí me gusta crudo, ahora no me lo voy a comer aquí, pero me encanta. Esto es exactamente lo mismo que esto. Y eso lo definió Mandelbrot como el tema de autosimilaridad. Pueden ustedes pensar, por ejemplo, cuál es la dimensión de una costa. Las líneas de una costa. ¿Está entre cuánto creen ustedes? ¿Que está entre 1 o entre 2? No es una línea recta, pero tampoco es el plano. De esta manera pueden ustedes ver, y a nuestros alumnos en clase, cuando se le hable que calculen el área o la longitud de hojas raras, cómo se calcula el área, por ejemplo, de una nube. ¿Cómo creen ustedes? Porque, claro, hasta el siglo XX no se hablaba de esa dimensión fractal. Bueno, ya anteriormente, finales del siglo XIX, ya había algunos matemáticos que lo habían tratado. Pero era difícil calcular el área de una nube, por ejemplo, o calcular el área de un árbol, con todas sus hojas y demás. Es difícil. Los pintores, por ejemplo, acudían siempre hasta muy bien entrado finales del siglo XIX. La pintura estaba basada fundamentalmente en una geometría euclidiana. Existían puntos, rectas, plano y demás. Pero ¿cómo se construye otras figuras geométricas como las que acabo de decir? Bien, pues permitidme esta inmersión en este tema de fractalidad, porque esto es caos, de alguna manera. Y por tanto podemos decir que el brócoli es un fractal que se ramifica en piezas cada vez más pequeñas. Y os puedo decir que el brócoli tiene una dimensión que está entre 2 y 3. Lo mismo podéis hacer con los contornos de las hojas ensayadas de cualquier momento, que pueden oscilar entre 1,6, 1,7, 1,8 y 1,9. Todo esto se hace experimentalmente. Lógicamente, tenemos que hacerlo de una manera aproximada. Con lo cual, de alguna manera, podemos entrar en un mundo de la fractalidad que nos puede aclarar muchas de las cosas y muchas de las cuestiones que nos hemos planteado. Y eso se lo plantea nuestro querido amigo en su poema Caos, como podéis ver. Por lo tanto, si no hay ninguna intervención más, muchísimas gracias ya para finalizar el capítulo de agradecimiento. Querido Pepe, gracias por cedernos la oportunidad a la Academia de presentar tu libro. A todos ustedes, veo aquí a grandes poetas como Pepe Juan de Astrillo, Juan Cobos Wilkin, Carmen Ciria, amigos de Pepe, arquitectos. También me ha dado mucha alegría ver al hijo de un compañero mío, a Guillermo Duclos, y a todos ustedes, a nuestro querido Sánchez Tello, que el pasado día 22 presentamos un libro precioso sobre un ramillete de sentimiento, que era un libro de sonetos. Y sin nada más, pues se levanta la sesión agradeciendo vuestra presencia. Muchas gracias.